Denuncia. Fiscal General Luisa Ortega Díaz advirtió que TSJ evaluará reducir competencias del Ministerio Público. Presuntas agresiones. Mayor General Antonio Benavides Torres afirmó no temer ser acusado de violar derechos humanos. Crisis hospitalaria. Diputado José Manuel Olivares denunció 20% de desnutrición de niños recluidos en centros de salud. Convenios. Presidente de la República Nicolás Maduro firmó acuerdos en materia minera con Sudáfrica. Protestas. Diputado Henry Ramos Ayub aseguró que acciones de calle han logrado presión internacional sobre Venezuela. Traidores. Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, desestimó a voceros oficiales que se oponen a la constituyente. 50 años. Fanáticos de los Beatles celebran medio siglo del disco más emblemático de la banda. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Hoy les acompañamos Milagro Zambrano y Ángel López en la narración de las noticias más destacadas hasta ahora. Comenzamos. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, advirtió que el Tribunal Supremo de Justicia evalúa una decisión para reducir competencias del Ministerio Público, lo que tendría un alto costo político. Ortega Díaz aseguró que es la fiscal de todos los venezolanos y no de un grupo, al tiempo que le pidió al presidente Nicolás Maduro que reconsidere la constituyente y que adelante elecciones regionales. La fiscal insistió que su postura es institucional y su interés es el bienestar del país. Resaltó que saldrá de su cargo legalmente como corresponde. Ortega Díaz afirmó que sí está capacitada para pedirle al Tribunal Supremo de Justicia una aclaratoria sobre la sentencia 378, donde se avala que el presidente de la República está facultado para convocar la constituyente sin un referéndum. A su juicio, con dicha sentencia se regresa a la Constitución de 1961 y a la democracia representativa. Enfatizó que se debe consultar al pueblo si quiere o no la Asamblea Nacional Constituyente, que bajo ninguna circunstancia el pueblo puede transferir su soberanía. Informó además que hasta el momento el Ministerio Público registra 63 personas fallecidas y 19 procesados por derechos humanos, 422 privados de libertad y 35 órdenes de captura. Reiteró que los funcionarios de seguridad del Estado tienen prohibido usar armas de fuego en manifestaciones e informó que la Guardia Nacional no ha entregado al responsable de la muerte de Juan Pablo Pernalete. El mayor general Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, afirmó que no le tiene miedo a que se le acuse de violar los derechos humanos. El general valoró la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana, calificándola de profesional e impecable, aunque destacó que algunos funcionarios pueden cometer excesos, pero sin recibir órdenes de un superior. Benavides también lamentó la muerte de algunos manifestantes, como Juan Pernalete, asegurando que cualquier militar comprometido es un hecho comprobado que daría la orden de las autoridades competentes para que los delitos no queden impunes. El general también afirmó que la Guardia Nacional solo ha usado el armamento ajustado a la ley para dispersar movilizaciones. Este viernes, los habitantes de la parroquia La Vega protestaron por varias horas. Maoli Aldana nos cuenta más. La parroquia capitalina amaneció en medio de protestas por parte de los habitantes de varios sectores. Los manifestantes fueron dispersados por la Policía Nacional Bolivariana, situación que se repitió en varias oportunidades y que además generó cierre de comercios y que el tráfico vehicular se viera interrumpido. Habitantes de la parroquia popular La Vega, ubicada al oeste de Caracas, aseguraron que la protesta fue por falta de comida y que esta inició en la madrugada. Yo trabajo aquí, yo soy buhonero. ¿Y por qué están protestando desde temprano? Porque supuestamente no le han mandado la bolsa de los CLA. Esto empezó aproximadamente a las 4:30 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa por protestar? Porque están protestando, porque quieren las cajas de comida que tienen 2 semanas que no les llega. Por eso más que todo es la protesta. Había muy poca gente temprano había muy poca gente. Habían aproximadamente como 80, pero después se
empezaron a llegar mucha gente y bueno, se aproximó todo esto. En horas de la tarde, tras mantenerse las manifestaciones, la Guardia Nacional Bolivariana también acudió al lugar. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El movimiento estudiantil exigió equilibrio informativo a Venezolana de Televisión tras llegar a la sede del Canal del Estado en una movilización que transcurrió pacíficamente. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Desde Altamira y el Marqués, acompañados por dirigentes y ciudadanos, los estudiantes partieron hacia el canal estatal, cuyos accesos estaban custodiados por efectivos de la Guardia Nacional. Permitieron el ingreso a la planta de una comisión que recibió el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Más allá de los cargos, de las representaciones que tengamos, de la responsabilidad política que ocupemos, somos venezolanos. Y esa sangre venezolana que corre por tus venas, por las tuyas, es la misma que corre por la del resto de los venezolanos que estamos aquí. Y lo que no tenemos que permitirnos es que vuelva a derramarse más sangre venezolana. Basta ya del derramamiento de sangre, basta ya de la violencia. Los estudiantes demandaron que la difusión informativa del Canal del Estado sea ajustada a la realidad. Hace más de un mes fue asesinado Juan Pernalete de un bombazo en el pecho. Y este canal salió diciendo que fueron los mismos compañeros, donde editaron imágenes, donde editaron videos, donde malversaron información, diciéndole la mentira una vez más a través de este canal al pueblo, donde la fiscal, haciendo su trabajo, dijo que había sido una bomba lacrimógena y ustedes se prestaron para decir que habían sido los mismos compañeros que estaban ahí luchando. También intercambiaron pareceres sobre el proceso constituyente que impulsa el gobierno nacional. Ustedes los jóvenes tienen un espacio allí, un sector de los que tendría representación si ustedes o algunos otros dirigentes se animan, se entusiasman, como se han entusiasmado los compañeros del movimiento estudiantil revolucionario, a postularse a la Asamblea Nacional Constituyente. Su voz merece ser escuchada también en la Constituyente. Yo sí le quiero decir, como estudiante y como venezolano hoy, como usted habla de la reconciliación y el futuro, que aquí es necesario que si va a haber un proceso constituyente se consulte a todo el pueblo, que aquí hay un referéndum consultivo donde todo el mundo vote igualmente y donde todos los votos valgan lo mismo. Mientras ese diálogo transcurría en el canal, las personas que participaron en la movilización esperaron en la calle. Una vez que salieron los estudiantes, todos se retiraron sin inconveniente alguno. Los estudiantes informaron también que en la reunión que sostuvieron en el interior de Venezolana de Televisión les propusieron realizar un debate sobre la situación del país y la cobertura de los medios de comunicación. Desde Los Ruices, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público investiga la muerte del joven Luis Miguel Gutiérrez Molina, de 20 años, ocurrida este viernes en la localidad de Tovar, en Mérida. El joven fue herido el pasado 17 de mayo durante una manifestación en Mérida. De igual forma, el Ministerio Público designó a la fiscal primero del Estado Lara, María Alejandra Vázquez, para investigar la muerte de María Rodríguez, de 46 años, quien recibió un disparo durante una manifestación ocurrida este jueves 1 de junio en la parroquia El Cují, municipio de Iribarren. También en Lara, el organismo imputará a 5 hombres y una mujer por presunta relación con la muerte del exteniente de la Guardia Nacional, Dani José Subero, ocurrida el pasado 27 de mayo en la urbanización Valle Hondo, en el municipio palavecino. Se conoció que los 6 implicados fueron aprehendidos entre los días 31 de mayo y 1 de junio, gracias a las acciones coordinadas por el 6CPC y el Ministerio Público. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que el Ministerio Público no actúa a favor del pueblo, sino con sectores extremistas. El Ministerio Público no es ningún poder. El Ministerio Público es una rama de un poder, del poder moral, donde está la Defensoría del Pueblo y donde está la Contraloría General de la Nación. O sea, es un brazo de 3. Y en este caso en particular, nosotros estamos seguros que no es el Ministerio Público como una totalidad. Es quien dirige el Ministerio Público que se ha aliado con los sectores extremistas y terroristas en Venezuela. Cabello también aclaró que una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, se revisará el funcionamiento del Ministerio Público para que se ponga a la orden del pueblo. Una vez electa la Asamblea Nacional Constituyente, tengan la seguridad que nosotros revisaremos los que estén allí en esa Asamblea Nacional Constituyente. Revisaremos el funcionamiento del Ministerio Público. Vamos a voltear al Ministerio Público como una media para que se ponga la orden del pueblo, de la justicia.
Cabello destacó que el ejercicio más protagónico de la democracia participativa es la convocatoria de una constituyente. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Henry Ramos Ayub, aseguró que la oposición permanecerá en la calle porque han logrado que Venezuela sea un caso tratado a nivel internacional. Durante la conferencia Unidos por Venezuela, realizada en la UPEL de Yaracuy, a propósito de su gira en apoyo a los eventos de calle convocados por la Unidad, el parlamentario aseveró que la oposición ha logrado con las protestas hacer presión internacional sobre el caso de la crisis en Venezuela. Ramos Ayub expresó su rechazo hacia la imputación de delitos militares a ciudadanos civiles por ejercer derecho a manifestar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este viernes acuerdos de cooperación con Sudáfrica en un acto que se realizó en el Palacio de Miraflores, aquí en Caracas. Uno de los acuerdos firmados establece el trabajo en unas 14.000 hectáreas del arco minero del Orinoco. Oliver Rodríguez estuvo allí y nos cuenta más. El jefe de Estado recibió al viceministro de Recursos Minerales de Sudáfrica, Godfried Oliphant, en el Salón Sol del Perú del Palacio de Gobierno. Entre las acciones concretadas buscan extraer más de 35 millones de quilates de diamantes en una primera fase. En Guri se estiman 38 millones de quilates de diamantes en los sedimentos que están en el Guri. Es un ganar-ganar. Liberamos al Guri del sedimento, limpiamos la laguna, mejoramos sus condiciones de funcionamiento y de vida y además sacamos ganancias para invertir en el desarrollo social, económico, cultural, integral de nuestro país. Para eso es que estamos trabajando nosotros. En el encuentro también estuvieron presentes autoridades del Banco Central de Venezuela, la canciller Delcy Rodríguez y el ministro para Desarrollo Ecológico Minero Jorge Arreaza. Este último informó que un total de 407 kilogramos de oro fueron trasladados este viernes a las bóvedas del Banco Central de Venezuela. 407 nuevos kilogramos de oro que irán a la inversión social, irán a las misiones, a las grandes misiones, a la vida de la patria. Y con Sudáfrica, con toda la experiencia que tienen en la minería, en varios minerales, en el tema del diamante son conocidos en todo el mundo y precisamente allí hemos explorado y se acaba de firmar un documento que abre las puertas a la concreción de empresas mixtas, de alianzas estratégicas en varios ámbitos, pero sobre todo en diamante. El Ejecutivo destacó que la zona del arco minero del Orinoco cuenta con una superficie de 114.000 kilómetros cuadrados y ocupa gran parte del sur del territorio nacional. A su juicio presenta potencialidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial. El presidente de la República también informó que hasta las 6 de la tarde de este viernes 52.000 personas se han inscrito para la Asamblea Nacional Constituyente. 18.000 lo han hecho para ser electos en el ámbito territorial y 34.000 para ser electos en el ámbito sectorial. En el Palacio de Miraflores, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. La empresa General Motors cesará de manera irreversible sus operaciones en Venezuela. Esto luego de la medida de amplio embargo contra sus bienes emitida el pasado 18 de abril. En un comunicado, la empresa señaló que la decisión surge tras lo que califica de irrespeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa. General Motors ratificó que ejercerá todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela para resarcir daños en su contra. El jefe de Estado Mayor de Caracas, Jorge Rodríguez, calificó de traidores a algunos voceros oficiales que se oponen a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro. Se buscan a sus traidores de este tiempo. Aquellos que decían una cosa en el 2014 o aquellas y hoy dicen una cosa completamente diferente. Aquellos que decían que quemar, asesinar y cerrar calles era un delito y hoy se hace la loca cuando venezolanas y venezolanos son asesinados, más de 52, por la acción criminal de la violencia fascista de la derecha venezolana. Esos traidores repiten las mismas mentiras, que no íbamos a elegir a los constituyentes por el voto directo, secreto y universal. Rodríguez reiteró que la constitución que se obtenga de la Asamblea Nacional Constituyente será sometida a referéndum consultivo. Va a ir a un referendo aprobatorio. Los chavistas somos principal y profundamente demócratas de verdad, demócratas que creemos en la consulta al pueblo. Hay una consulta
que es una consulta la más general posible, que es la elección de los constituyentes y las constituyentes en esta Asamblea Nacional Constituyente 2017. Y además, a pesar de que no está establecido en esta Constitución, ya tenemos la tradición que sembrara nuestro presidente Hugo Chávez de consultarle al pueblo si aprueba o no aprueba el texto constitucional. Así que vamos a un referendo aprobatorio, así lo estableció quien propuso la Asamblea Constituyente, que es el presidente Nicolás Maduro, y todas y todos podremos aprobar ese libro de todos, el Popol Vuh, la Constitución. El alcalde de Libertador encabezó la reinauguración de una cancha de usos múltiples en el bloque 6 de la parroquia 23 de enero. Aseguró que para el cierre de año se contabilizarán 150 canchas rehabilitadas. El gobierno español aboga porque la solución pacífica de Venezuela se logre mediante un amplio acuerdo nacional que incluya el derecho de los venezolanos a votar en elecciones libres. Así lo aseguró el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. El parlamentario venezolano se reunió en Madrid con Dastis para informarle sobre la situación de Venezuela y sobre la posibilidad de una negociación que permita la normalización de la vida política y la recuperación institucional. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, condecoró a enfermeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana este viernes y aprovechó para pedir que cese la campaña de odio. Padrino López aseguró sentirse convencido de la virtud de las personas de la Fuerza Armada Nacional y afirmó que han demostrado su temple y resistencia. Calificó de manipulación cualquier información enviada para desprestigiar la labor de los militares y expresó que no quieren más heridos ni muertos, sino que entre los venezolanos se estrechen la mano. Igualmente felicitó a la Guardia Nacional por su esfuerzo diario. El diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, José Manuel Olivares, junto a parte de la sociedad médica del país, catalogaron de vergonzosa e inhumana la desnutrición de al menos el 20% de los niños recluidos en los hospitales. Diana Martínez nos informa. Durante el pronunciamiento aseveraron que el desabastecimiento de alimentos y medicinas afecta principalmente a los neonatos. Auguran que de no acatar la crisis, los índices de mortalidad infantil presentados en el último informe del Ministerio de Salud continuarán en ascenso. Hicieron llamado al gobierno nacional a no ser indiferente ante la situación. Un 54% de los niños menores de 1 año tiene algún grado de desnutrición. En este grupo de niños menores de 1 año encontraron 3% de niños no enfermos con desnutrición severa y encontraron en menores de 5 años algo realmente bien triste porque refleja que 3 de cada 10 niños presentan retardo del crecimiento. Alertan que enfermedades que se creían erradicadas como la marasmática y la pelagra han reaparecido. Los casos de muertes en niños menores de 1 año que no han ganado ni 1 kilo de peso desde su nacimiento son comunes. Uno de esos niños que ven en esa foto falleció a los 11 meses con 3 kilos 100 gramos. Es decir, uno de estos bebés nació en Caracas, Venezuela, vivió 11 meses en nuestro país y solamente pudo aumentar 300 gramos. Para exigir soluciones a las instituciones del Estado y el pronunciamiento de organismos internacionales dedicados a garantizar los derechos de los niños, llaman a manifestar este sábado en la denominada Marcha de las Ollas Vacías. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El vicepresidente territorial del PSUV para los estados Sucre y Nueva Esparta, Edwin Rojas, aseguró que el pueblo sucrense se ha inscrito masivamente para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Rojas manifestó su respaldo al presidente Nicolás Maduro y al proceso constituyente, el cual considera es el camino para la paz del país. Todos los 15 municipios del estado Sucre desplegados, inscribiéndose los candidatos a la constituyente, inscribiéndose de forma masiva, respaldando el camino a la paz, el camino al diálogo y, por supuesto, el respaldo pleno, absoluto y leal del pueblo de Sucre al presidente Nicolás Maduro y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Rojas aseguró que en el estado Sucre hay tranquilidad. En Sucre hay paz, en Sucre el terrorismo no ha tenido vida. Aquí la MUD se quedó petrificada, esta es zona de paz, pero también es zona de constituyente. Las declaraciones las ofreció durante la juramentación del Comando de Campaña Estadal Zamora 200.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar a favor del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. La decisión exige al Estado venezolano adoptar medidas para garantizar la integridad personal, así como los derechos políticos de Enrique Capriles, víctima de hostigamientos y actos de violencia. Por otra parte, la medida cautelar emitida por el organismo multilateral exhorta a los organismos venezolanos a investigar hechos de violencia de los que fue víctima el gobernador mirandino. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Venezuela un informe dentro de los próximos 15 días sobre la adopción de esta medida cautelar. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, defendió las actuaciones del organismo. Consideró que cada golpe contra la institución debe ser tratado como un signo de fortalecimiento. Así lo manifestó el magistrado tras repudiar la muerte del juez Nelson Moncada, asesinado en El Paraíso, aquí en Caracas. Calificó el hecho como terrorista. Quitarle la vida a un compañero con el ensañamiento, ¿no?, que se hizo, no tiene justificación de nada. Mientras más golpes nos dan, más fortaleza, más amor a la patria, más lealtad al país. Moreno expresó que es un honor seguir al frente del Poder Judicial pese a las circunstancias que atraviesa el país. La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessie Divo, denunció un nuevo ataque a la autonomía universitaria por parte de los organismos de seguridad del Estado. Randolfo Blanco nos amplía. La rectora Jessie Divo informó que la nueva incursión policial fue en el rectorado de la UC este jueves. Vamos a denunciar formalmente ante la Fiscalía del Ministerio Público porque dentro de los heridos, producto de las carreras y de los disparos, tenemos incluso 2 directoras de la gestión lesionadas. La rectora de la UC dio las declaraciones durante la instalación del Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia, conformado por los distintos gremios, organizaciones y ciudadanos que buscan defender la Carta Magna de los ataques y violaciones por parte del gobierno nacional. Una de las funciones de este frente es detener esa constituyente y detenerla a través de concientización, de pedagogía política, a través de la unidad superior de todos los venezolanos para conseguir el país que estamos buscando. Los coordinadores del frente agregaron que este es uno de los bastiones de lucha que complementará las protestas de calle que viene realizando el pueblo venezolano. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. José Luis Molina, presidente fundador de la Federación Internacional de Capellanes, pidió por la paz, el diálogo y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Los capellanes exigen que los convenios internacionales sean respetados en cada país. Nuestra preocupación por Venezuela es al respeto a los derechos humanos. De tantas violaciones de derechos humanos, la Federación Internacional de Capellanes quiere trabajar. Yo como presidente y el llamado a los 7.000 capellanes a nivel nacional a que nos aboquemos al trabajo por nuestra querida Venezuela. El compromiso es a través en las necesidades de nuestro pueblo. Molina hizo un llamado a los integrantes de esta organización a asistir a todos los venezolanos que necesiten algún tipo de ayuda en hospitales, alimentación, guarniciones militares, entre otros. En Ecuador, 5 personas fueron detenidas por las presuntas acciones de corrupción de la constructora Odebrecht. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Freddy Barros nos cuenta más. Adelante, Freddy. Agentes de la Fiscalía y Policía allanaron 12 viviendas y empresas en 3 ciudades del Ecuador. 5 personas fueron detenidas, entre ellas Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, y otros exfuncionarios públicos que ahora son vinculados a la investigación por el caso Odebrecht. La operación coincidió con el retorno del fiscal general Carlos Vaca, que estuvo en Brasilia, en donde se reunió con el procurador Rodrigo Janot. El fiscal general informó que estas últimas acciones se realizaron y son las siguientes. Los detenidos y las empresas allanadas formaban parte de una trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht. E iremos a todos los lugares que sean necesarios para llevar y perseguir estos actos de corrupción y llevar a los responsables de estos actos ante la justicia. Según las autoridades, habría más personas involucradas. Es todo lo que podemos informar hasta el momento. Soy Freddy Barros desde Quito, Ecuador, para El Noticiero. Gracias, Freddy. Nosotros hacemos una pausa, pero ya venimos con más información. Quédese con nosotros.
Los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el hogar. Existen mujeres capaces de menoscabar su autoestima y colocarlo ante la sociedad en un papel disminuido en su personalidad y seguridad. El respeto, la valoración y el amor de los hijos hacia el padre también es tarea de la mujer. No ocupes el lugar del otro y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Isabel Falkenhagen necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al Hospital Central de San Felipe en el estado Yaracuy y comunicarse por el teléfono 0424-549-2076. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, informó que hasta el momento se han inscrito 52.055 personas para la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, indicó las fechas de postulaciones en los ámbitos territorial y sectorial. A nivel postulaciones de carácter territorial o solicitudes se han hecho 17.959 y en el área sectorial se han hecho 34.096 para un total de 52.055 solicitudes que se han recibido. Queremos también mencionar que se han fijado como fechas para efectuar la postulación en el ámbito territorial entre los días 6 y 10 de junio. Asimismo, para el área sectorial, las postulaciones se realizarán entre los días 11 y 14 de junio. De igual forma, Oblitas dio a conocer el número de firmas que deberán respaldar las postulaciones en el ámbito sectorial. Por ejemplo, en el sector de personas con discapacidad deberán presentar 500 firmas, campesinos, campesinas, pescadoras y pescadores 500 firmas, empresarios y empresarias 500 firmas, pensionados 500 firmas, los estudiantes 1.000 firmas cada candidato o candidata, trabajadores y trabajadoras igualmente 1.000 firmas. Además, informó que los candidatos al proceso constituyente por los pueblos indígenas serán seleccionados en una asamblea general. Detalló que entre el 5 y el 30 de junio se realizará un total de 3.473 asambleas comunitarias en las que se elegirá a un vocero de cada una de las comunidades indígenas. 10 estudiantes y otras 2 personas fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana en medio de las protestas que se realizaban cerca de la Universidad Católica Andrés Bello en Ciudad Guayana. Según el Foro Penal Venezolano, con estas cifras arriba a 165 personas detenidas en el estado Bolívar por participar en protestas antigubernamentales. Tenemos un balance de 19 personas que están privadas de libertad aún, ¿no?, de las cuales 9 personas se les decretaron medidas privativas de libertad y solo que configurarían los 9 presos políticos en el estado Bolívar. Monsalve también rechazó que los privados de libertad fueran enviados al centro de reclusión penitenciario en El Dorado, ya que a su juicio este recinto pone en riesgo la vida de los ciudadanos. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, hizo un llamado a blindar el proceso de recolección de firmas en respaldo a los postulantes a la Asamblea Nacional Constituyente. El líder regional recordó que de acuerdo al CNE, cada venezolano podrá apoyar con su rúbrica a un solo candidato territorial y a otro sectorial. Carneiro afirmó que la iniciativa tiene como objetivo respaldar al presidente Nicolás Maduro en la generación del estamento legal que requiere el país. Estudiantes de la Universidad Santiago Mariño denunciaron que grupos armados destrozaron varias facultades de la sede de esa casa de estudios en Maturín. Indicaron que los antisociales causaron terror a los estudiantes, responsabilizaron directamente al coordinador del Frente Bolivariano de Motorizados del Estado Monagas, Luis Giraldo. Además, enfatizaron que 100 motorizados armados se encontraban cometiendo estos actos de violencia. La situación generó 3 personas heridas.
Jacqueline Faría, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó que más de 800 personas en el estado Cojedes trabajarán para lograr la victoria del proceso nacional constituyente. Faría llamó al pueblo organizado a recorrer las comunidades para explicar la constituyente y así puedan integrarse al proceso. El pueblo invicto de Cojedes se ha conformado en 9 comandos estatales Zamora 200. Más de 800 personas para trabajar en la victoria número 21 en Cojedes, en la victoria número 21 en Venezuela. Las declaraciones las emitió durante la juramentación del comando de campaña Zamora 200 en Cojedes. 8 menores de edad fueron trasladados al estado Yaracuy luego de ser detenidos en protestas en Táchira. Según sus familiares, los jóvenes estuvieron varios días dentro de patrullas militares. Marinette Glod nos amplía la información. Según sus padres, los 8 menores tienen boleta de excarcelación y ningún traslado fue notificado. A la fiscal le había dictado libertad plena, pero la juez sí le había pedido solamente los requisitos de los 3 fiadores que está exigiendo ahorita el juez. Me llevé la sorpresa de que mi hijo fue trasladado a un estado donde yo no sé ni dónde será. O sea, nosotros nos dirigimos al Consulado de Colombia y ellos nos dicen que esperemos a ver qué soluciona la juez. Desde sus traslados a Yaracuy el pasado miércoles, allegados no han tenido comunicación con ellos. También familiares de los menores confirmaron traslados de detenidos en protestas a la cárcel de Santa Ana. En Táchira, Marinette Glod, Noticiero Venevisión. Organizaciones políticas y sociales se concentraron en los alrededores del Ministerio Público para rechazar las declaraciones emitidas por la fiscal Luisa Ortega Díaz. El Frente de Abogados Patriotas, representado por Durga Ochoa, introdujo un documento en el que hizo un llamado a la fiscal Ortega Díaz, pues considera que sus actuaciones solo persiguen la inestabilidad del país. El Estado de Derecho no es una condición que se pide, que se ruega, es una condición que es una obligación en un Estado que tiene plenamente cronometrado una cantidad de leyes que están supeditadas a lo que establece la norma constitucional. No podemos seguir permitiendo que desde el ejercicio de sus atribuciones se violente, generando estado de impunidad. Por su parte, el dirigente del PSUV, Darío Vivas, resaltó que en la concentración las víctimas de las protestas también se hicieron presentes para solicitarle al Ministerio Público que actúe y que la fiscal rectifique su postura. Yo creo que está actuando de manera parcializada, está apoyando la violencia criminal y hoy por hoy, cuando tú ves que hay guarimba, hay francotiradores, hay guayas, hay violencia, terrorismo y la fiscal general de la República no hace absolutamente nada. Al contrario, más bien sus declaraciones denotan que está echándole más fuego a la candela en lugar de ponerse ella al servicio de la paz. Darío Vivas apuntó que los funcionarios que han cometido excesos han sido detenidos por los organismos de seguridad, pero las personas que han violentado los comercios privados no han sido investigadas. El plantón universitario en Nueva Esparta terminó en un enfrentamiento entre estudiantes y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes exigieron a los jóvenes levantar el cierre de las vías. Nelmari Salazar nos informa. Tal y como lo tenían programado la comunidad universitaria en la isla de Margarita en compañía de la sociedad civil, cerraron de manera pacífica las adyacencias del campus de la Universidad de Oriente, ubicada en la avenida Fucho Tobar del municipio de Arismendi, en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, cuando uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana dispersaron la actividad con bombas lacrimógenas. La misma situación se generó en otro recinto estudiantil, ubicado en la avenida 4 de Mayo de Porlamar. Los bachilleres denuncian que nuevamente fue violentada la autonomía universitaria. Hasta el momento se desconoce si existen personas detenidas. Desde el estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, aseveró que a la oposición no le interesa solucionar los problemas del país porque a su juicio no le aporta beneficios para llegar al poder por métodos no democráticos. Es el asalto al poder. El asalto al poder es diferente a la conquista del poder. Ellos no han querido y no han podido conquistar el poder porque no tienen la voluntad de las mayorías, no tienen la voluntad de las mayorías. Entonces ellos lo que quieren es asaltar el poder por métodos no democráticos.
El abogado defensor de derechos humanos, Rafael Narváez, denunciará ante el Ministerio Público el uso indebido de cartuchos con metras fabricados por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares para dispersar las manifestaciones. Euclides Sotillo con información. Narváez asegura que el uso indebido de estos instrumentos no dejan evidencia del arma que la disparó. Ven cargando las caserinas, lo que llaman el cañón de la escopeta, con cartuchos alineados, colocándole balines, colocándole metra y colocándole algunos metales como tuercas. Estos son crímenes sumamente graves y nosotros estamos pidiendo que el Ministerio Público solicite una inspección a la empresa Cabin. Las declaraciones las ofreció junto a vecinos de conjuntos residenciales del Paraíso aquí en Caracas, quienes denunciaron el uso excesivo de los cuerpos de seguridad dentro de sus propiedades, por lo que consignará un expediente ante el Ministerio Público. En Chacaito, Euclides Sotillo, Noticiero Brevisión. Carlos Sierra, magíster en Derecho Constitucional, calificó de exitoso el proceso de postulación de la Asamblea Nacional Constituyente. Destacó que la medida buscaba fortalecer el diálogo y la paz en el país. La gente quiere constituyente. Mira, ayer lo demostraron. Miles y miles de personas inscritas diciendo quiero participar en la constituyente. Más allá que ganes o pierdas, es la participación, es que todos queremos paz, todos vamos a estar en asambleas permanentes, todos vamos a estar en los comités constituyentes, visitando los distintos sectores sociales para fortalecer la constituyente, que va a ser una constitución adaptada a las necesidades de todo el pueblo de Venezuela. Rechazó que se realicen actos vandálicos como medios de protesta e indicó que más del 70% de las personas muertas en manifestaciones no estaban protestando. Quemar transportes públicos, donde la gente se monta en un transporte público y no pregunta si son chavistas opositores, o camiones de alimentos para tratar de dejar una población sin alimentos. Eso hay que rechazarlo. ¿Usted está en contra del gobierno? Bueno, ganemos eso con votos, pero no tranque a su misma gente. Nadie. Tú haces una encuesta, nadie está de acuerdo en Venezuela, 99%, que le tranquen su calle, que no te dejen transitar libremente. Sierra destacó que ha recogido propuestas de trabajadores culturales a nivel nacional, asegurando que el proceso constituyente es una fiesta democrática, participativa y protagónica que unirá al pueblo venezolano. La Mesa de la Unidad convocó a la Marcha de las Ollas Vacías para este sábado desde Montalbán hacia el Valle. Los dirigentes políticos aseguraron que la crisis económica empeora cada día. Informaron que recorrerán la avenida Páez, Rocatarpeya, avenida Victoria, avenida Roosevelt hasta San Antonio del Valle. El pueblo de Venezuela es un salario de hambre que no alcanza. En primer lugar, para conseguir los alimentos que no se consiguen en los anaqueles, porque seguimos sufriendo los venezolanos, los que estamos en esta tierra bendita de tantos recursos, que los hospitales, pero también los automercados, los abastos, las bodeguitas, sus anaqueles están vacíos porque no hay alimentos. La dirigente de Primero Justicia, María Albert Barrios, dijo que también están en las calles contra la propuesta constituyente del presidente Nicolás Maduro. Hacemos una pausa al regreso. En México, 11 muertos tras enfrentamiento armado. En breve los detalles. Ya venimos. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Zenaida González necesita con urgencia albúmina humana. Quien desee colaborar, comunicarse a los números 0424-375-5161 o 0424-367-8818. Las colaboraciones son gratuitas. No acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Iniciamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. En México, enfrentamientos entre grupos armados en los estados de Sinaloa y Tamaulipas dejaron 11 muertos. Ambas localidades son azotadas por hechos de violencia vinculados al crimen organizado. Las autoridades señalaron que ocurrió un tiroteo en la madrugada de este viernes en varios puntos de la ciudad de Guamuchil. De acuerdo a informaciones extraoficiales, uno de los colectivos pertenece al cartel de Sinaloa, mismo liderado por el capo detenido Joaquín El Chapo Guzmán. Estados Unidos exigirá a determinados solicitantes de visas que rellenen un formulario en el que indiquen sus datos en redes sociales. La iniciativa fue emitida el pasado 6 de marzo por el presidente Donald Trump. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una declaración que amplía sanciones económicas contra Corea del Norte. El gobierno del país asiático es condenado por su programa nuclear. La Organización Mundial de la Salud elevó a 73.700 el número de casos por cólera en Yemen. Ya son más de 600 muertos por la epidemia, la cual se extiende desde finales de abril. En Alemania, la policía desalojó a más de 10.000 personas en el festival al aire libre Rock am Ring. Las autoridades evacuaron a la multitud tras recibir una alarma terrorista. Finalizamos en Irlanda, donde Leo Varadkar, de 38 años, se convertirá en el primer ministro del país abiertamente homosexual. El líder político es considerado un progresista dentro de un partido conservador. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sexo al Desnudo. La mayoría de las mujeres, a diferencia de los hombres, relacionan el orgasmo con el amor y el romanticismo. Algunas aseguran que es imposible llegar al orgasmo si no existe química con la pareja, pero no siempre es así. El secreto se encuentra en una nueva técnica. Durante muchos años, la mujer ha vivido sumergida en el desconocimiento de su sexualidad. Culturalmente no había educación sobre el placer femenino o la autoexploración. Hoy, una nueva práctica promete mejorar los orgasmos, el Kung Fu vaginal. Consiste en introducir en la vagina una pesa especialmente diseñada para esto y contraer los músculos del suelo pélvico para evitar que la pesa caiga. Las pesas vaginales son 5 o 6 pesas que vienen con un pesaje diferente y la mujer debe comenzar con la de menor peso hasta la de mayor peso. Generalmente la mujer puede utilizar la pesa, va a ir cambiando pesas más o menos por semana. ¿Okay? Entonces la pesa la puede utilizar diariamente alrededor de, digamos, 5 o 10 minutos en diferentes series. ¿Okay? Y por un tiempo determinado. Con estos ejercicios, la mujer aprende a contraer y a relajar los músculos vaginales en búsqueda de su orgasmo. Pero también el hombre gana. Las contracciones que se pueden realizar sobre el pene pueden prolongar la erección. La musculatura del piso pélvico interviene en las contracciones para que se genere el orgasmo. E inclusive también tiene que ver en la contracción que se hace. Como con cualquier músculo, la constancia hace la diferencia y al dejar de practicar se perderá la tonificación alcanzada. Se deben tomar precauciones a la hora de ejercitar el suelo pélvico. Exceder el tiempo permitido o no incrementar el peso de forma gradual puede provocar desgarres o contracturas en los músculos vaginales, según el especialista. Puede dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Soy Yohais Adrián, que tengan una feliz noche. Con esto hacemos una pausa. Al regreso, 50 años. Fanáticos de los Beatles celebran medio siglo del disco más emblemático de la banda. Ya venimos. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente necesita con urgencia los siguientes medicamentos: carbamazepina de 400 miligramos y
Alprazolam de 1 miligramo. Quienes puedan colaborar, contactar al número 0424-110-3306. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciemos las noticias del mundo del espectáculo con los Beatles. Los fanáticos de la legendaria banda de pop celebran 50 años del disco más icónico de ellos. El octavo disco del Cuarteto de Liverpool cumple medio siglo de haber visto la luz y es considerado la primera producción conceptual de la historia. Recordemos que no son simplemente 13 canciones, sino que suceden de manera continua y sin interrupciones. La banda logró estar durante 27 semanas en el primer lugar de las listas musicales del Reino Unido y 15 en las de Billboard. La portada del álbum fue muy especial. Aparecen John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison muy coloridos, entre otros personajes emblemáticos. A propósito de la fecha, en Los Ángeles se encendieron las luces de la Torre Capital e izaron una bandera en honor a ellos. Seguimos con Antonio Banderas, quien es el presidente honorario de la Semana de la Moda en Miami. El actor español fue el encargado de inaugurar este miércoles el encuentro, que contará con la participación de los diseñadores Justo Barcelona, Ángel Sánchez y Ágata Ruiz de la Prada, entre otros. Banderas ofreció una clase magistral cuyo tema fue el desarrollo sostenible es acerca de la gente. Él propuso la importancia de conocer qué hay detrás del mundo de la moda, ya que una prenda de ropa pudo haber sido elaborada por trabajadores o niños explotados, así como si pudo o no afectar la producción al medio ambiente. En esta oportunidad prefirió ser un estudiante y no un maestro, y acabó sentado entre el público que asistió. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de Melendi junto a Hash. Destino o Casualidad es el tercer promocional del cantante y lo estrenó hoy en su canal de YouTube. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos Estrellas por su noticiero Venevisión. Que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y cómo le faltaba el sueño. Hacemos una pausa. Al regreso tenemos deportes. Ya venimos con más de Noticiero Venevisión. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Niño de 8 años necesita con carácter de urgencia topiramato de 100 miligramos y clonazepam de 0,5 miligramos. Favor comunicarse al siguiente número de contacto, 0426-436-6882. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Comenzamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas porque los criollos siguen rindiendo a la ofensiva. Esta vez Wilmer Flores y Ezequiel Carrera se fueron para la calle en una jornada en la que Gerardo Parra batió de 4-4, Hernán Pérez de 4-3 y lamentablemente Eduardo Rodríguez cargó con su segundo revés de la campaña. Nos vamos al Citi Field, octavo inning y Wilmer Flores que conecta jonrón solitario por la izquierda. Cuarto del año para el carabobeño que se fue de 3-1 en la caída de los Mets de Nueva York ante los Cerveceros de Milwaukee, 2-1. Hernán Pérez batió de 4-3 con empujada y Jesús Aguilar y Orlando Arcia fallaron en una visita al plato.
Bueno, Venezuela ya está en Jeonju, sede del partido de los cuartos de final ante Estados Unidos. La Vinotinto llega invicta a la fase de cuartos de final del Mundial. Es su mejor participación histórica tras alcanzar los octavos de final en 2009, 4 victorias en 4 partidos. 11 goles a favor y ninguno en contra. Enfrente está Estados Unidos, que llega entonada y con un nivel anímico alto tras golear a Nueva Zelanda 6-0. Sin embargo, el resultado es más escandaloso de lo que realmente exhibe el equipo de las Barras y las Estrellas. 2 empates sufridos y 2 victorias es el balance de los norteamericanos. Ya lo saben, la cita es este domingo a las 1:45 de la mañana junto al equipo campeón de Venevisión. Bueno, y con esto llegamos al final de la emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz noche.